Habíamos hablado de este tema de, es la base de datos la que se tiene que encargar de tener valores por defecto, sí o sí. El problema que tenemos ahora es que nosotros tenemos lugares en los que se pasan valores por defecto por todos lados, o son incorrectos, o nos obligan a mantener los datos en un estado inconsistente, porque si no nos importa que estemos pasando, al final del día alguien más lo va a solucionar, pues le podemos o no pasar nada o le podemos pasar datos basura. Lo que vamos a hacer es simplemente aprovechar el sistema de tipos que tiene TypeScript. Lo que yo originalmente estaba haciendo, si vamos por ejemplo a value types, es que yo hacía este tipo de cosas. Yo lo que usaba era type aliases. En el caso, por ejemplo, de los tipos que tienen un rango de valores muy bien definido, esto trabaja de forma maravillosa. Cuando el rango de valores válidos no está muy bien definidos, esto es un problema. Debido a que no tenemos como tal un rango de valores definidos, no podemos usar type aliases porque no van a servirnos a la hora de restringir nuestro dominio. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo creo aquí un type aliases, por ejemplo que se llame overnight shipping y le pongo tipo string, porque al final del día estamos representando los flotantes como un string. Esto va a funcionar para cuando yo pase 00, pero también va a funcionar para cuando pase menos 1.0 y también va a funcionar para cuando pase esto o para cuando pase el otro. Usar un type alias restringe de todos los tipos de datos, los restringe a todos los strings, pero no lo restringe lo suficiente como para que sean solo strings que representen números flotantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es forzar la mano del usuario, como dirían los gringos. We need to force the hand of the user. En este caso es cualquier persona que quiera usar esta función. Entonces, en lugar de pasar un string, tiene que pasar una clase. Voy a crear un nuevo folder que se llame ValueObjects. Aquí vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar float.ts y esto va a exportar una clase que se llame float. Va a tener un constructor, va a tener un valor, en este caso va a ser de tipo string y va a regresar. Vamos a crearle una función que se llame getValue y lo que va a hacer es regresar el valor que tiene almacenado internamente esto. Aquí vamos a pasar el value.string y vamos a decir simplemente this.value igual a value. Podemos empezar a jugar con las pruebas de cómo debería comportarse esta clase. Float, describe, given a string value, it should create a float object. Aquí, por ejemplo, esto ya hace toda la magia por mí. Básicamente es la forma en la que tiene que funcionar, ¿no? Me cae mal el new, entonces me voy a deshacer del new. Voy a hacer el constructor privado y simplemente voy a llamar una función que se llame create. Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque me cae mal el new. ¿Te das cuenta? Este patrón se parece muchísimo a lo que hemos estado haciendo estática. Lo voy a hacer estático y entonces, ¿te das cuenta? Funciona de forma muy similar. Float.create. Como tengo Copilot instalado, puedo hacer mucha trampa. De hecho, voy a cambiarme de editor de texto porque si bien me gusta Copilot, Cursor es mucho más potente, menos en términos de inteligencia artificial. O given a float with only one decimal point, debería crear esto. La siguiente es describe given a float with multiple decimal points, it should create a float object. Y la forma en la que esto debería comportarse es de esta forma. Voy a aquí voy a omitir estas pruebas porque como todavía no tengo la implementación, esto se va a romper. Esta está fallando y está fallando porque la implementación no toma en cuenta esto. Entonces lo que voy a hacer es decirle simplemente a Cursor que resuelva ese problema por mí. Y listo, ya está funcionando, ¿no? Ahora, por desgracia, a pesar de que estamos usando el sistema de tipos, podemos saltarlo. Given a float, vamos a terminar las pruebas. Si le doy un flotante sin puntos decimales, esto entonces debería convertirlo. Esa es la regla que tenemos que tener. Siempre usamos dos puntos decimales y si algo no tiene puntos decimales, forzamos los puntos decimales. It should throw an error. Ok, esta es la parte en la que podemos saltarnos el sistema de tipos y es básicamente que nosotros podemos decir, ok, le voy a pasar un booleano. Ok, TypeScript se va a quejar, ¿no? Yo puedo simplemente hacer un asAny o puedo hacer creo que el string no me va a dejar, pero puedo hacer un asAny, ¿no? Voy aquí a poner un try catch porque me interesa corroborar el tema del error, ¿ok? Entonces aquí, esto es lo que me interesa. Aquí, como yo ya sé que esta línea jamás se debería ejecutar, porque una vez que se avienta la excepción de este lado, debería irse directamente al bloque de catch.
Todo lo que esté después de esto no debería jamás ejecutarse. Si se llega a ejecutar esta línea y este es el mensaje que aparece aquí abajo, entonces es porque esta función de acá no aventó una excepción, que es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Cuando nosotros compilamos el código, si te das cuenta, por ejemplo, vamos aquí a build y en build vamos a core y vamos a dominio y vamos a value objects. Si te das cuenta, no hay ninguna referencia a string y no hay ninguna referencia a ningún tipo, porque TypeScript lo único que hace es validar que tenga sentido el código y después escupirte el código JavaScript equivalente. Tenemos sí o sí que jugar con el tema de la programación defensiva. Es decir, ok, TypeScript es bonito y lo que quieras, pero no podemos confiarnos. Hay una forma en la que podríamos hacerlo, o sea, podríamos decir type of value no es un string, podemos aventar un error. El problema con esto es que pasa si, por ejemplo, yo quiero usar, por ejemplo, un número, ¿no? Given a number, it should create a float object, ¿no? El problema es que ahora se está quejando porque esto no es un número, ¿no? Puedo hacer as any y esto va a aventar una excepción. Aquí tenemos como varias cosas de diseño con las que podemos jugar. La primera es, ok, podemos decirle entonces que tanto el value puede ser un string o un número de esta forma. ¿Ves cómo el diseño se comienza a complicar? Empezamos a tener estos if-else. Hay formas de lidiar con esto, pero creo que serían un overkill. La forma que usarían algunos sería separar los métodos de construcción. Voy a básicamente darle al usuario dos métodos para instanciar el mismo objeto. Voy a quitar aquí el asany, value, create o number. Voy a darle dos métodos para crear dependiendo del tipo que esté pasando. O puedo simplemente dejarlo así. Yo creo que podemos dejarlo simplemente así. Aquí, por ejemplo, ya validamos que esto sea de tipo string, ya validamos que sea de tipo número, ya validamos que tenga punto flotante, que no tenga punto flotante, que tenga puntos flotantes de más. Pero ¿qué pasa si lo que le estoy pasando dentro del string no es un número? Esa es la siguiente cosa que tendremos que probar. Given a string with a non-float value, it should throw an error. Si yo le paso a SDF, yo aquí debería recibir invalid float value. Pero ninguna de las validaciones que yo tengo en su lugar avientan ese error. This should not be reached. Y la razón es porque, si bien estamos con programación defensiva de nuevo, haciendo el trabajo de TypeScript, no estamos validando que los valores estén dentro del dominio correcto. Claro, es un string, pero dentro de ese string puedo pasar cualquier cosa. If is none, y le paso el parse float, le paso el value to string, entonces se avienta ese error. Entonces lo que hago es obligo a que el valor, si es un número, se vuelva un string. Si es un string, no hace nada, se pasa directamente. Y después lo que hago es intentar convertirlo a un valor flotante con la función parseFloat nativa de JavaScript. Y después le paso esa función a isNaN. Y entonces verifico si lo que sea que esta función regrese no es un número, es decir, falló al parsearlo, entonces avienta un error. Creo que la lógica está al revés. Sí, la lógica está al revés. O sea, estoy preguntando, no es un no número, en lugar de preguntar, es un no número. Con esto, aquí puedo simplemente hacer esto. Ok, déjame quito el punto only. Con esto ya deberían pasar todas mis pruebas. Ya que tengo mi float, entonces ya puedo empezar a forzar la mano de los usuarios. Por ejemplo, overnight shipping sí o sí tiene que ser de tipo float. Y ahora, este shipping configuration entity se va a quejar porque lo que estoy esperando en overnight shipping es que sea un decimal. Debido a que esto toca demasiados lugares, lo que podemos hacer es ir forzando la mano poco a poco. Debido a que podemos obtener el valor directamente, que sabemos que es un string. Este decimal es eso, es un string. El problema es que esta entidad se usa en muchos lados. Entonces, para evitar tener que modificar todos los lados donde además se guarde, se obtenga esta entidad, simplemente vamos a forzar la mano en este punto. Eventualmente vamos a migrar de usar primitivos y de usar aliases a usar enteramente objetos y clases. Esto es lo que se conoce como la envidia de los primitivos. Representamos todo con string, con float, pero string y float no capturan la riqueza ni la complejidad que tienen estos datos. Para reflejar esa complejidad y esa riqueza que tienen estos datos, esa semántica, ese significado, qué representan, para qué son, dejamos de usar primitivos, dejamos de usar strings booleanos, números y empezamos a usar clases. Yo comencé a hacer esto usando type aliases, pero de nuevo, type aliases tienen sus limitaciones. Entonces voy a correr mis pruebas, el compilador me va a empezar a dar un montón de warnings y entonces lo único que tengo que hacer es ir a todos los lugares donde yo tenga este warning y simplemente reemplazarlo por float.create de esta forma. Créate. Ok, y entonces solo tengo que importar el float
de esta forma y voy a ir uno por uno. Y como tengo instalado Cursor, Cursor puede hacer toda esa parte por mí.